Vamos a continuar con nuestra introducción básica a los semiconductores. En esta ocasión hablaremos sobre las corrientes que se encuentran presentes en un semiconductor. Anteriormente hemos presentado los semiconductores intrínsecos o puros también llamados y los extrínsecos o impuros. En estos semiconductores hay portadores negativos, que son los electrones libres, y positivos, que son los huecos, ausencia de electrón en un enlace covalente. Y por lo tanto tenemos portadores de dos tipos formando corrientes. La suma de las dos corrientes es en total la suma que se encuentra de la corriente que se encuentra en el semiconductor. Esta corriente, por otro lado, tiene dos componentes que tienen un origen distinto a la polaridad o al signo de los portadores. Es la corriente de deriva y la corriente de difusión. Y es precisamente estas dos corrientes la que constituye el motivo de este video. Empecemos hablando de la corriente de deriva. Sabemos por los estudios en física que si tenemos un voltaje entre dos puntos o terminales de un sólido, podemos asociar un campo eléctrico dentro del sólido que se representa con un vector de positivo a negativo, y viceversa. Si tenemos un campo eléctrico entre dos puntos o entre dos niveles, se asocia un voltaje cuya polaridad más y menos coinciden con el inicio y el final del campo. Aquí tenemos gráficamente el voltaje aplicado entre dos puntos del sólido y tenemos el campo eléctrico presente en el sólido representado por este vector. La relación matemática entre el campo eléctrico y el voltaje es que el voltaje es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia que hay entre los dos puntos de aplicación. Ahora, al campo eléctrico lo que hace es inducir una fuerza, y esta fuerza precisamente es la que va a mover a los portadores positivos en la misma dirección del campo y los negativos en dirección contraria. Así pues, tenemos movimiento de cargas, unos en la dirección del campo, que son los positivos, y otros en la dirección contraria, que son los negativos, pero cuyos efectos sobre la corriente total son la misma, y por lo tanto la corriente se compone de estos dos componentes. La primera, debido a los huecos, que se llama corriente de deriva de los huecos, IDER-P, y las cargas negativas forman por su parte la corriente de deriva de los electrones, IDRN. La corriente de deriva total viene siendo precisamente la suma de los dos. Ahora vamos a discutir la corriente de difusión. Esta corriente no es como la corriente de deriva, puesto que la corriente de deriva se debe a la existencia de un campo eléctrico y es inducida precisamente por este campo eléctrico. El campo eléctrico puede ser aplicado externamente o autogenerado internamente, como veremos más adelante. Y la corriente de difusión, que es el otro tipo de corriente, se debe a una distribución no uniforme de portadores minoritarios. Los portadores mayoritarios no se asocian a una corriente de difusión. Vamos a ver en qué consiste el asunto. Las concentraciones uniformes de portadores significa que la densidad va a ser la misma, no importa en qué lugar del semiconductor lo tomemos. Como representación matemática tenemos un semiconductor impuro, puesto que vamos a hablar de portadores minoritarios, no podemos hablar de un semiconductor puro. Y las concentraciones, tanto de mayoritarios como minoritarios, son constantes a lo largo, paralelos al eje X de la distancia que va desde el principio hasta el final del bloque. Vean ustedes, la concentración de mayoritarios va a ser muchísimo mayor que la de minoritarios, ya que esto se debe a la relación que hay entre
las dos concentraciones, que es NP es igual a N I cuadrado. No dije aquí de qué estamos hablando. Recuerden, si estamos hablando de un semiconductor tipo N, los mayoritarios son los electrones libres y los minoritarios los huecos. Si estamos hablando de un tipo P, entonces la situación es justamente la contraria. Ahora vamos a ver de manera cualitativa en qué consiste la difusión. Vean ustedes, aquí tenemos inicialmente un cuerpo con una concentración más o menos uniforme de portadores minoritarios. Son muy pocos los que se han puesto. Esta es una ilustración, por supuesto, pero más o menos se mantiene pareja. De repente, en un extremo, por algún golpe de energía proveniente de energía térmica, energía luminosa, un golpe o cualquier otra fuente, que puede ser instantánea o puede ser de manera continua, tenemos en la orilla, que vamos a tomar a la izquierda, una concentración súbita grande de portadores minoritarios. Imagínense ustedes un frasco de perfume. Dentro del frasco hay una gran densidad de moléculas de perfume. Fuera del frasco no hay nada o prácticamente nada. Cuando ustedes abren el frasco, las moléculas empiezan a difundirse, es decir, empiezan a salir del frasco y a dirigirse hacia diferentes lugares. En este caso, que estamos representando esto por dos dimensiones, lo que sucede entonces es que los portadores que están hacia la izquierda, por simple difusión, porque hay muchos a la izquierda, van a hacer un movimiento hacia la derecha. Como son portadores minoritarios, en el camino se van a ir perdiendo bastante hasta que llegue un momento en que prácticamente todo vuelve a quedar como estaba originalmente. Si la fuente de la concentración masiva al principio continúa, pues esto va a estar este procedimiento va a continuar mientras la fuente esté original esté activa. Una vez que esa fuente desaparezca, poco a poco también al principio va a ir bajando la concentración. Como un resumen matemático sencillo, ¿verdad? Si hacemos una gráfica, aquí esta línea punteada que tenemos abajo es la representación de la concentración normal de portadores minoritarios. Yo puse aquí simplemente mino X para ser genérico, en el sentido que pueden ser electrones en un semiconductor tipo P o huecos en un semiconductor tipo N. De repente, vuelvo a repetir, hay un golpe al origen y la concentración aumenta súbitamente y hay un exceso de portadores original sobre el original. Aquí tenemos el original y todo esto es un exceso. Conforme se va avanzando hacia la derecha, esa concentración va disminuyendo porque se están perdiendo por recombinación, hasta que llega un momento en que eventualmente todos los que se generaron por exceso ya se recombinaron y llegamos a la concentración normal. Lo importante para nosotros es que estos portadores minoritarios son cargas eléctricas y por lo tanto una transferencia neta de carga, que es precisamente la definición de corriente, la transferencia neta de carga por unidad de tiempo. A esta corriente precisamente le llamamos corriente de difusión y matemáticamente se puede verificar que es proporcional a la pendiente de la concentración. Ya dependiendo del tipo de portadores, habrá un signo menos, y también si la pendiente es negativa, habrá un signo menos en las constantes que van a establecer la proporcionalidad.
Esta corriente de difusión juega un papel importante tanto en la teoría como en el diseño y aplicación de los dispositivos electrónicos. De hecho, por ejemplo, en las celdas solares, los portadores surgen por el golpe de la energía solar. Pero eso no es tema de este curso. Así que sobre las corrientes en los semiconductores podemos decir: coexisten dos tipos de corrientes, la corriente de difusión y la corriente de deriva. La primera se debe a la densidad no uniforme de portadores minoritarios. Esta densidad puede deberse a un surgimiento súbito debido a alguna fuente energética de portadores minoritarios en un punto dado. La corriente de deriva, por otro lado, se debe a la presencia de un campo eléctrico. Y en todo momento, la suma de las dos corrientes va a ser igual a la corriente total. Fíjense que esto es muy importante, porque si hay una difusión y la corriente total es cero, quiere decir que entonces la corriente de deriva se genera automáticamente para eliminar a la corriente de difusión, y eso es precisamente lo que dije anteriormente, que se puede autogenerar el campo eléctrico. Pero dejamos eso para otra discusión. Estos principios permiten desarrollar precisamente los modelos de dispositivos, como por ejemplo la ecuación del diodo y otros fenómenos que ocurren en los elementos electrónicos que utilizamos. Por esa razón es importante que tengamos un conocimiento de su existencia.